Digo esto, que las personas cuando se sienten rechazadas o se sienten abandonadas por Dios, se apartan de su presencia, es porque ellos buscan esconderse en actividades que el mundo le pone. En la mayoría de los casos esas actividades nos separan, como dije, de la voluntad de Dios. Así que debemos de preguntarnos hoy, es lo que nos vamos a contestar hoy, si es que Dios se olvida en realidad de nosotros o nos rechaza en algún momento y nos separa de su lado. Entonces, para contestar esto vamos a buscar capítulo 19 de Primera de Reyes. Y ciertamente, debido al tiempo, si normalmente con 2 versículos predico hora y media, no voy a leer todo el capítulo. Pero vamos a agarrar los versículos más importantes, porque si no terminamos a las 5 de la tarde. Por mí no hay problema. Mandamos a comprar arroz chinos y comemos aquí y yo sigo predicando. No sé quién está de acuerdo. Ah, bueno. Ahora bien, para que entendamos mejor de lo que vamos a hablar el día de hoy, del mensaje que tiene el Señor para nosotros, es necesario hacer un breve repaso, estudiar brevemente lo que estaba aconteciendo en este momento de la historia. Lo primero que debemos notar en este momento de la historia es que los profetas de Dios habían sufrido una gran persecución de manos de Jezabel. Ahora bien, yo sé que la gran mayoría de nosotros hemos escuchado el nombre Jezabel, ¿cierto? La hemos escuchado en otras ocasiones. Y este nombre es normalmente asociado con 3 cosas: con la manipulación, con la seducción y con el odio a la autoridad espiritual. Pero ¿quién fue en realidad Jezabel? ¿Quién fue esta mujer? Jezabel fue una reina del antiguo Israel. Ella fue la hija del rey Sidón y se casó con el rey de Israel, Acab. Ella usó su influencia, yo me imagino que debió haber sido hermosísima. Ella usó esa influencia manipuladora y seductora para que el rey de Israel apoyara las religiones paganas de Baal, para que patrocinara a esas religiones, a esas creencias. Todo esto condujo a una persecución de los profetas de Dios en ese tiempo. La reina buscó matar a todos los profetas de Dios. Y Elías pronto se encontró solo, porque la gran mayoría de los profetas, unos habían muerto, otros habían huido. Y en un momento Elías se encontró solo. Pero aunque Elías aparentaba estar solo, Elías estaba súper acompañado. Elías estaba con la mejor compañía. Elías estaba nada más y nada menos que la compañía de Dios, así como está usted. ¿Cómo? Gloria a Dios. ¿Están dormidos todavía o qué? Mándame a buscar café para todo el mundo aquí. Entonces, ya que Dios, fíjense, Dios nunca se apartó de Elías, a pesar de que Elías sentía en su espíritu, sentía en su corazón que el Señor, que Dios se había apartado de él, Elías nunca estuvo solo. Y prueba de esto está la victoria que Dios le entregó sobre los profetas de Baal. Digo esto porque Elías, como todos sabemos, Elías retó a 450 profetas, no retó a 2 ni a 3, a 450 profetas de Baal a que probaran que su Dios era superior a Jehová. Pero muchos de ellos deshacieron, gritaron, pero no pudieron. No pudieron nada. No pudieron ni siquiera demostrar que sus dioses eran parecidos a nuestro Dios. Nuestro Dios es único. ¿Cuántos lo saben? Diga, nuestro Dios es único. Y fíjense, Jehová produjo una señal del cielo y de esta manera le entregó a Elías la victoria total, ¿cierto? Todo eso lo sabemos. ¿Y por qué es necesario? Usted dirá, pero ¿por qué es necesario que el pastor, como siempre, contando la historia, debe de resumir para podernos ir más temprano, para irme a acostar, para ver la película del domingo? No, es necesario saberlo. ¿Y por qué es necesario saber estos detalles? Debemos saber estos detalles porque en ellos encontramos 2 cosas importantes.
Dos cosas que todo creyente tiene que siempre tener en la mente. Número uno, nos demuestra que si estamos parados firmes en nuestra fe, nada nos podrá mover. Pero si estamos tambaleando en nuestra fe, la influencia de otros en ocasiones nos va a desviar del camino de Dios. Igual que le pasó al rey de Israel en aquel momento. La seducción de Jezabel lo apartó del camino de Dios. Recordemos que el espíritu seductor y manipulador de Jezabel todavía está vivo. Y el mundo, a través de ese espíritu seductor y manipulador, a veces nos separa sin darnos cuenta del camino de Dios. Está vivito y coleando. Y está buscando desviarnos en todo tiempo y en todo momento. Dile a la persona que tienes a tu lado, cuidado, Jezabel está tratando de apartarte del camino de Dios. Número 2. Nos demuestra que aún en ocasiones nosotros nos podemos sentir solos, pero no lo estamos. En ocasiones nosotros nos podemos sentir solos o nuestro enemigo tal vez nos haga creer que nos supera en número. Pero Dios nunca abandona a un siervo fiel. Dios nunca abandona a un siervo fiel. Y siempre, lo mejor de todo, le entrega la victoria. ¿Ok? Para que tengan eso en mente. Ahora fíjense, cuando la reina Jezabel se enteró de la gran derrota que tuvieron los profetas de Baal, la derrota que le propinó Elías a los profetas de Baal, ella inmediatamente, y lo vemos en el versículo del 1 al 3, no lo vamos a leer, pero ella inmediatamente prometió matar a Elías. Y esto produjo en Elías un temor. Y ese temor produjo que Elías huyera al desierto. Y eso en ocasiones nos pasa a nosotros. Y más adelante se lo voy a decir por qué. Él se sentía tan mal, Elías se sentía tan mal, estaba tan angustiado, que incluso llegó a desear la muerte. En ocasiones, a algunos nos pasa, a la gran mayoría, cuando estamos deprimidos, cuando estamos agobiados, cuando estamos acorralados del Señor, pero bueno, lo que me falta es morirme, yo que me quiero morir. A veces la gente cuando entran en esa depresión, yo me quiero morir. Por lo menos las mujeres cuando las dejan los novios, yo me quiero morir, ¿cierto? Y entran en esa depresión. Entonces, ese temor condujo a Elías a huir al desierto. Él se sentía angustiado. Vamos a leer el versículo 4. Reyes 19, versículos 4, para que vea algo. Fíjense. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Fíjense, este hombre, quien había sido siempre obediente, Elías toda su vida fue obediente a Dios. Este hombre que había sido utilizado por Dios, había sido utilizado por Dios para reflejar su majestad, para reflejar su poder. En este momento está huyendo, se encontraba huyendo. En otras palabras, este siervo se encontraba alejándose de la voluntad de Dios sin querer. Él se sintió desesperado, él corrió, huyó, se escondió y resulta que se estaba apartando de la voluntad de Dios. ¿Le suena esto conocido? Él se fijó en las circunstancias que le rodeaba. Él se sentía vencido. Huyó y buscó esconderse.
Y cuando leemos en el versículo 8 y 9, dice, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches el monte de Dios, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Ahora me pregunto, la pregunta que nos debemos hacer, ¿sucede esto en nuestra vida en ocasiones? ¿Cuántos de ustedes cuando están agobiados, cuando están preocupados, se encierran en su cuarto y no quiere que nadie le toque la puerta? No quiere que nadie. Se encierran ahí en esas 4 paredes. Como si encerrado el problema va a pasar. ¿Cuántos lo han hecho? Yo soy el primero ahí. Yo levanto la mano, yo antes lo hacía. Yo me encerraba en el cuarto, no me hablen yo pensaba que con eso se iba a resolver todo. Pero fíjense, la realidad es que lo que le sucedió a Elías en ese momento no es muy diferente a lo que nos sucede a muchos en ocasiones. Y digo esto porque la gran mayoría de nosotros, al momento de encontrarnos en situaciones difíciles, lo primero que hacemos es huir, escondernos, acudir a un refugio. En el caso de Elías vemos que él acudió a una cueva a buscar esconderse para que no lo mataran. Pero para nosotros esa cueva o ese refugio en ocasiones pueden ser las amistades más cercanas. Hay algunos hombres que se refugian en los casinos, otros se refugian en bares, otros hasta se refugian en prostíbulos porque creen que ahí le va a pasar todos los problemas. Se refugian en sitios donde aparenta seguridad, donde ellos creen que existe seguridad, donde ellos creen que el problema no los va a alcanzar. Ellos se sienten seguros. Pero esos sitios necesariamente no entran dentro de la voluntad de Dios. Muchos se refugian, la gran mayoría se refugian en la brujería, en la santería, hechicería. Van para donde la señora que lee el cipo del café, la señora que lee el tabaco, la señora que echa los ramazos. Porque se creen que están seguros, porque dicen, bueno, pero es que yo aquí ya estoy en la iglesia y alabo y brinco y veo al pastor ahí brincando ahí como loco y tal. Y no veo que suceda nada. Y entonces llega cualquiera, llega la chinita del abasto y le dice, no, güey, pasa que yo te leo el tabaco allá, y pasa para el depósito de la chinita y le cree más a la chinita. Y lo que dice el tabaco. Hello. Se refugian en cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Y esto fue lo que le sucedió a Elías. Él huyó por 40 días y 40 noches hasta que llegó a ese lugar. Él pensaba que él ahí estaba salvo. Él pensaba que ahí Jezabel no lo iba a poder encontrar. Y se escondió. Simplemente se escondió. Pero ahora la pregunta que debemos hacernos, ¿era aquí donde Dios quería a Elías? ¿Era donde quería Dios que Elías se encontrara? La respuesta es no. La mayoría de ustedes dijo que no. ¿Están bien? No. Allí no era donde Dios lo quería. Ahora, la pregunta. En ocasiones nos refugiamos en sitios, pensamos que estamos seguros, pero Dios no nos quiere allí. Dios nos quiere en otro lugar, y eso lo vamos a ver. Y fíjense, Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Dígale a la persona que tiene a tu lado, Dios no te quiere escondido, porque están como dormidos. Dígale, Dios no te quiere escondido. Dios no quiere escondido. A nadie que está en este lugar, a Dios lo quiere escondido. Dios nos quiere, a todo creyente, nos quiere marchando, avanzando, predicando el mensaje de Dios, el mensaje de salvación. Pero desdichadamente, esto es algo que muchos no escogen hacer. ¿Por qué no escogen hacerlo? Una de las razones que encontramos es la respuesta que Elías le dio a Dios. Fíjense, en el versículo 14, él respondió,
He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas con espada. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Cuántos pueden ver aquí el dolor de esa respuesta? El dolor que tenía Elías en ese momento, el desánimo, el sufrimiento. Digo esto porque él contestó con un corazón dolido. Al ver la manera de que el resto del pueblo se comportaba distinto a la voluntad de Dios y que estaban abrazando la maldad y rechazando el bien, el profeta sintió lo que muchos sentimos en algún momento: impotencia. ¿Cuánto han sentido impotencia en su vida? Y él se sentía impotente al ver que el resto del pueblo abrazaba la maldad, estaba rechazando el bien. El profeta se ahogó en su compasión propia. Y en ocasiones, muchos de nosotros lo hacemos. En realidad, esto es algo que la mayoría sentimos en ocasiones. Autocompasión. ¿Has escuchado esa palabra? Autocompasión. Digo esto porque hoy en día, al igual que en el tiempo de Elías, el hombre ha escogido doctrinas que son creadas por el mismo hombre, o simplemente escogen la religión acomodada a su manera de vivir. En una ocasión me encontré una persona que me dijo: no, bueno, ahí yo voy a una iglesia. Ajá, yo le digo: ay, esa iglesia. Bueno, esa iglesia no es evangélica, es una logia. Yo, ¿qué es esto? Sí, mira, adoramos a Dios, adoramos a Cristo y esto, pero somos más light, porque ya como Cristo pagó todo nuestro pecado en la cruz del Calvario a precio de sangre, bueno, nosotros lo que pequemos ya eso está pago. Y yo, ¿cómo es eso? Y bueno, nosotros nos tomamos de vez en cuando nuestros tragos y fumamos. ¿Qué es eso? Me pongo ahí como Félix Aquino. ¿Cómo es posible que tú digas eso? El hombre, de verdad, el hombre acomoda la religión a su conveniencia. Ay, pastor, por allí me contaron una. Ay, pastor, es que bueno, yo voy a una iglesia porque ahí, bueno, el pastor no está pendiente si uno va o no va. Entonces eso no es un pastor, nada. Porque si usted no está pendiente de sus ovejas, usted no es pastor. Ay, no, bueno, yo ahí voy una vez al mes y como a mí no me dicen nada, el pastor no está pendiente de eso. Ese no es pastor, entonces nada. Hello, o yayay, por ahí con alguno. Eso no. La gente se acomoda. Bueno, como el pastor allá no me dice nada, bueno, me gusta esa iglesia, es perfecta. Es perfecta porque la gente se acomoda a esas creencias. La gente se acomoda a esas doctrinas creadas por el hombre. A esas doctrinas que desvían la palabra real. La sana doctrina, o sea, la que desvía de la sana doctrina. Eso es lo que le encanta a la gente. Y fíjense, este rechazo de la verdad de Dios por parte de la humanidad en ocasiones nos hace sentir impotentes. Cuando este hombre me dijo eso, yo dije, lo agarro por el pescuezo, porque me dijo: no, pastor, pero es que no, esa ya, Cristo pagó por nuestra cruz del Calvario. Y yo me quedé: ay, Dios mío, agárrame, Padre, agárrame porque lo agarro. En ocasiones nos hace sentir así, nos hace sentir impotente. En estos días le estaba predicando a alguien y el hombre, yo metiéndole palabras y él metiéndome con Iméndez, metafísica, la creadora de la metafísica. Y el hombre: no, porque lo que tú llamas fe, yo lo llamo energía. Era que me decía, energía. Lo que tú llamas fe, yo lo llamo proyección. No, sí. ¿Y dónde está escrito eso? No, es que lo que tú llamas congregarse, yo lo llamo neutralidad. Me dijo un poco de término, pero al final es lo mismo. Y yo le dije: no, hermano, no es lo mismo. No es lo mismo. No, sí, pero es que es lo mismo, creemos en lo mismo. Yo no. Para mí, lo mismo es si tú me hablas de la Biblia. Pero ellos lo acomodan a su término.
Porque se sienten más cómodos, porque no se tienen que parar el domingo tempranito como todos ustedes a venir a la iglesia. Y entonces él dice, no, bueno, yo me leo yo la ley de la atracción. Ah, sí, ok, perfecto. Le cambian el sentido. Y llegó un momento de que no me sentí impotente, sino que gracias a Dios no tenía la Biblia ahí para darle por la cabeza. Porque en realidad él simplemente estaba acomodándose, él estaba buscando su comodidad. Él estaba buscando su comodidad. Entonces hay muchos que incluso dicen, es que Dios me quiere como yo soy. Dios te puede querer, Dios te ama, pero Dios no quiere en el pecado que tú estás viviendo. Hay muchos que dicen, ay no, pastor, porque yo soy así, pastor. Pues Dios me quiere así. Dios te quiere, pero Él no quiere tu pecado, Él no ama tu pecado. Y hay muchos que se acomodan con esa palabra y siguen pecando. Es que yo tengo 3 mujeres, pastor, y yo no he podido, mire, no he podido salir de eso. Pero Dios me quiere así. Él me quiere a mí y a mis 3 mujeres. Y yo voy un domingo a la iglesia con cada una de ellas, así. Un domingo con una, un domingo con otra, y ok. Pero el pastor no me dice nada. Ok. Bueno, el pastor es cómplice de tu pecado, entonces. Entonces, tenemos que estar pendientes de acomodarnos a esas realidades. Entonces, cuando nos sentimos impotentes, cuando nos hace sentir impotente para alcanzar la obra de Dios, llegamos a un estado que nos sentimos sin fuerza, nos sentimos abandonados, nos sentimos rechazados. En toda ocasión, esto nos conduce a lugares donde Dios no nos quiere o no nos ha llamado. Cuando usted se siente frustrado, usted se busca refugiar en otra cosa. Cuando usted se siente frustrado porque está predicando la palabra de Dios y nadie lo escucha, o usted piensa que no lo escuchan, porque a esta persona le dije, yo no sé si tú me estás escuchando ahorita, pero lo que yo te estoy diciendo, yo sé que no va a regresar vacío, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Yo te lo siembro. Mañana, pasado, dentro de un año, tú me llamarás y me dirás, bueno, mira, lo que me dijiste hace un año, yo quiero que lo retomes y me lo vuelvas a decir. Quédate, le dije, quédate con tus términos ahorita, pero lo que te estoy diciendo no va a regresar vacío. Entonces, Dios no nos quiere ahogados en la compasión, en la autocompasión. Él no nos quiere ahí. Dios no nos quiere sufriendo. Dios no nos quiere con dolor. Dios no nos quiere preocupados. Dios no nos quiere atormentados. Pero en muchas ocasiones es exactamente donde llegamos y permanecemos. En la autocompasión, en el sufrimiento, en el dolor. Allí nosotros nos mantenemos. ¿Y por qué sucede esto? Esto sucede porque el diablo siempre va a tratar de conducirnos a lugares donde Dios no nos ha llamado, como acabo de decir. En muchas ocasiones nosotros esperamos que Dios actúe de una manera, actúe de la manera que nosotros queremos. Y si Dios no actúa de la manera que nosotros queremos, a nuestra conveniencia, entonces nos sentimos olvidados por Dios. Yo no sé si usted está aquí. Mire, Dios actúa a su manera soberana, como Él quiera. Pero entonces, si no actúa como usted piensa que es mejor, entonces usted dice, Dios se olvidó de mí. Y resulta que Dios está preparando algo mejor para usted. Y entonces el diablo aprovecha ese momento para sembrarle en su corazón y decirle, Dios se olvidó de ti. Mejor vete para allá, para donde la brujita, que ella te va a arreglar el mismo problema. Le das 20 palitos, 20 dolitas ahí y ya. Se acomodó la cosa. Mire, yo cuando comencé hace tiempo en el Evangelio, llegó un momento que yo me sentí así. Y espíritu de Jezabel, yo era soltero en ese entonces, conocí una persona. Y esa persona, que no llegó a hacer nada mío, pero esa persona me trató de llevar para donde las brujas. Es que mi mamá es santera, anda, vamos para que ella te lea los caracoles, que no sé qué broma. Y yo como un bobo, vamos pues, el espíritu de Jezabel. Me agarró la patilla. Yo recuerdo
Estábamos muchachos, Antonio, el pastor Rogelio. Estábamos niños, ¿verdad, Antonio? Muy niños. Ya Antonio ni se acuerda, imagínense, estábamos niños. Y yo me acuerdo que nuestro amigo, el apóstol Rogelio, me llamaba y me decía, ¿qué pasó que no viniste a la iglesia? ¿Vas a ir a la iglesia? ¿Vamos a ir al culto de jóvenes? Y decía, no, porque la otra persona ya me había invitado a otro sitio. Y eso pasa cuando usted tiene un propósito grande en la vida. Cuando Dios tiene un propósito con su vida, Jezabel siempre va a querer apartarlo. Ojo y escuchen esto los muchachos. Jezabel va a querer apartarlo del propósito que tiene Dios para ustedes. En algún momento de nuestra vida nos trata de apartar. Cambiamos la iglesia por la playa y no nos damos cuenta. Ay, Dios no se va a poner bravo. Yo allá a la orilla de la playa con una cerveza en la mano, yo oro por allá, pastor, y es lo mismo, pastor. O no, bueno, me acuesto a llevar sol allá, pastor, y escucho Barack, o escucho Miel San Marco y adoro al Señor allá en la playa. O es pura casualidad, pues así como. En ocasiones no pasa. Y yo lo he contado que a mí me pasó una vez. Entonces, en el caso de Elías, Dios le había entregado la victoria sobre los profetas de Baal con la señal del fuego que descendió de los cielos, ¿cierto? Dígale a la persona que tiene a tu lado para que se despierte. Fuego cayó del cielo. Ahora lo más importante que debemos notar. Fíjense, esta victoria causó que Elías tuviera que huir para salvar su vida. Y ahora se encontraba en sufrimiento y atormentado, escondido en una cueva. ¿Qué quiero decir con esto? Para que entienda todo lo que he hablado. Lo que le quiero decir es que mientras más fiel usted le sea a Dios, más será atacado. Mientras usted le es más fiel a Dios, mientras usted está en el camino de Dios, usted va a ser más atacado. Y usted va a decir, pero ¿por qué Dios si yo estoy haciendo todo lo que tú me estás, yo ando en tu camino, yo hago todo lo que tú me dices, Señor, ¿por qué estoy siendo atacado? Porque es parte del proceso. ¿Usted ha visto algún árbol que le lancen piedras o palos que no tenga fruto? No, ¿verdad? Las matas de mango son las que llevan más palos para bajar los mangos, ¿verdad? Todo el mundo palo y palo con la pobre mata para tumbarle los mangos. Eso pasa con tu vida. Cuando tú estás lleno de bendición, cuando tú estás floreciendo de bendición, cuando tú estás repleto de mangos de bendiciones, te van a caer a palo. Malo es que no te hagan nada. Porque si no te hacen nada, fácilmente eres un árbol seco. Eres un árbol que no produce fruto. Eres un árbol muerto, aunque estés verde. Esos son como los cristianos que vienen a la iglesia, supuestos cristianos, vienen a la iglesia todos los domingos, son verdes. Porque están cerca de la iglesia, mas no dan fruto. Pero tú cuando das fruto, tú cuando entras en la visión, tú cuando entras en la proyección de lo que tiene Dios para tu vida, ciertamente viene la tribulación, vienen los golpes, vienen las piedras. Hermano, si usted está viviendo esa situación, si usted ahorita se siente que el mundo le está dando palo, escuche bien, usted está cargado de bendición. Si usted está llevando palo en este momento, si usted está sufriendo en este momento, mire, usted está preparando los mejores frutos, los mejores. Dese un aplauso a usted mismo. Alábele a Él. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Y qué pasa en ocasiones cuando sentimos los palazos y sentimos la piedra? Nos alejamos del propósito de Dios. Nosotros mismos sacamos nuestras raíces y nos vamos para otro lado. Y cuando usted se mueve, su fruto se seca. Cuando usted se mueve de donde Dios lo ha plantado, su fruto se seca. Sus bendiciones se mueren. Sus bendiciones, porque usted se está apartando del abono, de lo que hace que usted sea fuerte. Se está apartando de la presencia de Dios. Entonces su fruto muere, su bendición muere. Yo he visto hombres y mujeres en este lugar que vienen aquí
sin trabajo, y el Señor en un momento, en una semana, en 15 días, un mes, los prospera grandemente. No, pastor, conseguí un trabajo, mire, $3,000. Yo, qué bueno, hijo, grandioso, maravilloso. Pero entonces ahora no tienen tiempo para venir a la iglesia, no tienen tiempo para estar en la presencia de Dios, se apartan. ¿Y qué pasa? Su bendición se seca. Y regresan a los 4 o 5 meses, me botaron del trabajo. ¿Y por qué será? Pastores, que ahora no sé, mire, ahora tengo que encontrar el trabajo perfecto, pero entonces ahora mi mujer ya no me ama. Tengo problemas en la casa. El muchacho está haciendo esto, mis hijos están haciendo aquello. ¿Y por qué? Porque te apartaste de la bendición. Tenemos que estar pendientes de eso. Versículo 11, para adelantar. Ay, padre, ya se me está acabando el tiempo. Bueno, dijeron que iban a comprar el arroz chino. Si no, Mirka compra pan y queso. Papi, vaya, pan y queso. Pan y queso y Coca-Cola. Aquí aguantamos hasta las 5 con eso. En el versículo 11 dice, escuche lo que dice el versículo 11. Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apaciente y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Así como Dios le dijo a Elías, ¿qué haces aquí? Yo te pregunto esta mañana, ¿qué haces allí donde estás? No en la silla, sino en la estación de tu vida. ¿Qué haces allí? ¿Estás haciendo con tu vida o estás en la estación de tu vida donde Dios quiere estar? Eso te lo dejo de tarea para la casa. ¿Y por qué quiero que note eso? Mire, quiero que notemos este detalle porque, como le dije hace un breve momento, Dios no siempre obra de la misma manera. Dios no obra como nosotros queremos que Él obre. Fíjense, para calmar el sufrimiento y el dolor de su siervo, Dios no usó un poderoso viento, Dios no usó un terremoto, Dios no usó fuego, sino que usó un apacible y delicado sonido. Le habló, Dios habla así. Dios habla apaciblemente. Y ayer estaba discutiendo con alguien y le puse un gran ejemplo. En ocasiones, yo no sé si cuántos han visto la consola que está allá atrás, que tiene un poco de peretos y cositas que uno sube y baja. Cada uno de esos canales, uno es el miedo, temor, angustia, sufrimiento. Y pare usted de contar. Todo lo que le atormenta a usted están en las perillas de abajo, que son las que se suben. Y hay una perilla grande que se llama ganancia, que la tiene todas las consolas, que yo le llamo la voz de Dios. Esa es la perilla. La voz de Dios es la perilla de ganancia. ¿Y qué pasa en ocasiones con todos los cristianos? En ocasiones le subimos a todos estos peretos que están aquí abajo y le bajamos volumen a la ganancia. Escuchamos la preocupación, escuchamos la angustia, escuchamos el dolor, escuchamos todo, las enfermedades, todo. Y la ganancia no se escucha. El botón grande de Dios no lo escuchamos. Pues déjeme decirle, esta mañana, baje todos esos botones, bájelo en su vida, todos esos botones bájelo y súbale a la ganancia de Dios. Súbale a la ganancia de Dios y empiece a escuchar la voz de Dios. Usted que hoy sufre, y no voy a señalar a nadie porque no sé quién es el que está sufriendo, pero
El Señor está poniendo esa palabra en mi boca. Usted que hoy está sufriendo, usted que hoy está adolorido, atormentado. Usted que anda angustiado según la circunstancia que lo rodea. No espere que Dios haga soplar un viento poderoso. No espere que Dios haga llover fuego del cielo. En ocasiones nos metemos en el cuarto y esperamos, bueno, ahí viene el milagro de Dios. Dios va a mandar. Dios va a mandar el terremoto. No espere eso. Sino, esté atento y obediente a la palabra de Dios. Elías no estuvo atento ni obedeció a lo que Dios tenía, el plan que Dios tenía. Simplemente tomó una decisión y se fue. Él se apartó. Cuando nos apartamos del propósito de Dios, simplemente Dios no nos va a poder rescatar o nos va a rescatar. Pero tenemos que estar pendientes dónde estamos colocados, qué estamos haciendo con nuestra vida. Ahora bien, cuando Elías le respondió a Dios, él no tenía una mala intención en su corazón. Le acabo de decir, la respuesta de Elías fue una respuesta dolorosa. Lo que sucedió fue que Elías no se había dado cuenta que huir o esconderse de los problemas, con eso él estaba ocasionando apartarse del propósito de Dios. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Versículo 15 y 16. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por el rey de Siria. A Jehú, hijo de Nissi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dile a la persona que tienes a tu lado, Elías tenía una misión que cumplir. Ahora voltéese a 3 personas y dígale, yo tengo una misión que cumplir. Ahora esos mismos 3 dígale, tú tienes una misión que cumplir. ¿Y por qué le digo esto? ¿Por qué hice este ejercicio? Porque es importante. Mire, quiero que note que Dios le dijo a este siervo, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto. Deténgase ahí, vamos a detenernos un breve momento. Mire, el significado de la palabra desierto. ¿Qué es un desierto? Un desierto es un lugar donde vivir es casi imposible. Si caminamos de aquí a la esquina con ese sol y cuando llegamos allá a la esquina, en la avenida, en la tumba muerta, estamos desmayados. Imagínese caminar por un desierto que lo que hay es arena. Por lo menos aquí usted camina con sus Nike, camina con sus zapaticos cómodos. Pero Elías andaba con una chancla ahí, amarrada más o menos. Y la arena se le metía en los pies, en los dedos. ¿Cuántos de ustedes pueden caminar con una piedrita en el zapato? Todo el mundo anda así cuando anda con una piedrita en el zapato. Elías tenía que atravesar por la arena, llenarse los pies de arena. Entonces un desierto es un lugar árido donde ni siquiera hay sombra donde esconderse. Porque usted está esperando el Metrobús y lo que está buscando es una sombra donde guardarse del sol, ¿o no? Imagínese, él no tenía dónde esconderse del sol. Y con todo esto Dios le dice, devuélvete por ese camino, por un camino donde no había ni siquiera agua para saciar la sed. Es decir, que un desierto es un lugar que causa ¿qué? Sufrimiento, ¿cierto? ¿Y por qué le llamo la atención con este detalle? Que aparentemente es insignificante, pero mire, la razón es porque todos tenemos que estar muy conscientes que en ocasiones hacer la voluntad de Dios no es fácil. Y lo acabo de decir. Hacer la voluntad de Dios no es fácil. Caminar como Dios quiere que caminemos no es fácil. Hay mucha gente que dice, viene perturbada a la iglesia y viene por primera vez y dice, bueno, no, si acepto a Jesús como mi Rey y Salvador, la vida me cambia. Pues no. Vas a dar los mejores frutos, pero vas a llevar palo también. Si lo está visitando por primera vez, no se vaya a arrepentir, no salga corriendo.
voy a voltear para los lados, no, entonces mejor me voy. No. Mire, hacer la voluntad de Dios es un llamado que todo cristiano tiene. Vamos a un momentico a Mateo 7:21, o yo se lo leo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Elías tenía una misión que cumplir y el camino no sería fácil. Tú tienes una misión que cumplir y tu camino no va a ser fácil. Tu camino no va a ser fácil. Nosotros tenemos una misión que cumplir. Tendremos que atravesar por desiertos. Tendremos que atravesar por lugares difíciles donde nos encontraremos quizás perturbados. Sentiremos que no tenemos refugio. Pero no obstante, debemos perseverar. A pesar de lo que nos diga el mundo, debemos de perseverar porque nosotros tenemos una misión que cumplir. Tenemos que cumplir la voluntad del Padre. Y fíjese, Elías caminó 40 días. Y al final, ¿qué le dijo Dios? Dale para atrás porque esto no es lo que yo quiero. Tú tienes una misión. Tú todavía tienes cosas que hacer. Así que devuélvete por el mismo camino. El Señor no le dijo, mira, ahí tienes este caballo, o ahí tienes ese camello, vete con el camello ahí tranquilo. O móntate en el metrobús y llégate hasta allá. Él le dio una misión y tenía que volver a atravesar el desierto. Él tenía que volver a pasar, salir de su zona de confort, lo que dije la semana antepasada, salir de la zona de confort. Él se sentía a lo mejor seguro en esa cueva, él se sentía protegido en esa cueva, pero Dios no lo quería ahí, Dios lo quería batallando. En ocasiones los cristianos nos escondemos en 4 paredes llamadas iglesia. Y aquí nos quedamos porque, ay, bueno, aquí estoy protegido, aquí el mal no me alcanza, aquí no me va a pasar nada. Pues Dios no te quiere sentado en una silla de la iglesia. Dios te quiere afuera haciendo lo que te mandó a hacer, llevando su palabra. Eso es lo que te quiere Dios. Muchos cristianos se acomodan a la comodidad del aire acondicionado de la silla. Porque aquí pueden dormir sabrosos las 2 horas que yo estoy hablando. Pero cuando tú le dices, hey, tenemos que salir a predicar, mi pastor, yo no creo que el Señor quiera que salgamos a predicar con ese sol. O tú le dices, vamos a hacer una actividad para predicar allá afuera. ¿A qué hora? Como 5 de la tarde que ya bajó el sol, ¿verdad? Lo hacemos a esa hora, porque el sol me quemo la cara. Elías tuvo que atravesar el desierto. El Señor nos mandó a cumplir una misión y nos le dio comodidad. No crea que cuando Dios le va a dar a usted una misión, le va a dar comodidad, hermano. No crea. No crea que Dios lo va a mandar a usted a predicar. Ay, bueno, mira, hijo, vaya y predique, que puede ser, pero vaya y predique allá en el multiplaza, sentadito, allá en una silla, tranquilito. Dios nos está llamando a ir a sitios que están solos. Dios nos está llamando a sitios que están abandonados. Hace 2 semanas nosotros fuimos a un sitio, mire, donde el samuro volaba aquí. Aquí le dicen gallote. Donde volaban aquí. Y nosotros así, yo, Dios mío, y yo más bien parecía que me estaba espantando los sacudos, no, me estaban espantando los gallotes, fuera aquí. Lleno de basura, un lugar lleno de basura, Cerro Patacón. Allí es donde Dios te quiere tener. Allí es donde Dios te quiere utilizar. Y no pongas esa cara. Porque se ven así, pastor, y vamos a ir así. Pues sí, vamos a ir. Vamos a ver cuánto viene la semana que viene. No vamos a ir la semana que viene, pero vamos a ir. Tenemos que ir a esos lugares. Hay gente que ni siquiera, mire, parece mentira, hay gente que no conoce la palabra de Dios y está en esta ciudad, aquí en la ciudad. ¿Por qué? Porque nadie se ha atrevido. Nadie ha salido de la zona de confort. Nadie le gusta pasar por el desierto, sino que prefiere estar metido en la cueva ahí con la sombra tranquilito. Pues Elías recibió de Dios una orden. Te devuelves por donde viniste porque no te quiero en la comodidad. Devuélvete porque tú tienes una misión. Y Dios lo quiere igual a usted, hermano. Dios no lo quiere en la comodidad. Dios lo quiere a usted allá afuera, hablando.
predicando. Y pues, pastor, pero es que yo no soy predicador, yo no soy evangelista, yo lo que me conozco son 3 versículos de la Biblia. Está perfecto, con 3 versículos de la Biblia usted aguanta predicarle a alguien media hora. Se lo repite, que cuando pase 10 minutos, le repite otra vez y ese ni se acuerda. Ay, wow, este man sabe de palabra. Y usted lo que se sabe nada. Cuando yo salí a predicar la primera vez, me sabía nada más Juan 3:16. Y empezaba a predicar y entonces le respondía, porque la palabra dice, mira, que de tal manera. Y el tipo, wow, este man sabe de palabra, me sale un solo versículo. 3 es suficiente, hermano. Uy, con 3, mire, usted prende la parranda con 3. Y empieza a descender y guau, guau, guau. Porque te voy a decir algo. Cuando Dios te manda a ti a cumplir una misión, Dios te da las herramientas. Dios te capacita. Tú no necesitas saberte toda la Biblia para salir a hablar de la palabra de Dios. Hay gente que se cohíbe, gente que se mata la bendición que Dios ha puesto en su boca de salir a predicar porque dice por el temor, porque ay no, voy a pasar pena, me da pena. Dios capacita, Dios cuando te manda te capacita, te da las herramientas. Y con todo eso a Eliseo no le dio ni un paraguas para que se tapara el sol. Nada, no le dio una sombrilla ahí para que vayas en sombra, no. Lo mandó a devolverse por el desierto y con la pepe sol. Y él fue obediente. Ahora la pregunta inicial, y con esto sí termino. ¿Se olvida Dios de los cristianos? ¿Se puede olvidar Dios de los cristianos? ¿O Dios te puede apartar de su lado? ¿Te puede rechazar? La respuesta la encontramos aquí, en el versículo 18. Y grábeselo. Y yo haré que queden en Israel 7,000. Elías pensaba que estaba solo. Y Dios le dice aquí, yo haré que queden en Israel 7,000 cuya rodilla no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. A pesar de que Elías había huido, a pesar de que este siervo estaba atemorizado y escondido, Dios no lo había abandonado. Dios no lo había abandonado. Dígale a la persona que tiene a su lado, Dios no lo abandonó. Ahora dígale, Dios no te va a abandonar. Ahora dígase usted mismo, Dios no me abandona. Mire, el plan de Dios, y con esto ya voy terminando de verdad. El plan de Dios no se había detenido porque Elías pensaba que con irse ya el plan de Dios se detenía. Que con irse Dios manda a otro. Pues no. Dios le dijo, devuélvete porque todavía no he terminado. Elías pensaba que él estaba solo. Él pensaba que nadie le iba a ayudar. Pero Dios había seleccionado no uno, no a 2, sino a 7,000 para que le ayudara. Dios tiene reservado 7,000 personas para ayudarte. 7,000. No una, no 2. Tienes a 7,000 que te van a ayudar en tu misión. No vas a estar solo. Nunca vas a estar solo. Es verdad que en ocasiones tendremos que pasar por circunstancias difíciles, pero no podemos permitir que llegue el enemigo y nos desvíe de la voluntad de Dios. No lo podemos permitir, porque de algo sí podemos estar seguros. Usted puede estar seguro. Usted atravesará desierto, pero llegará a la meta, llegará a la victoria. Tenemos que plantarnos, no permitir que el enemigo trate de angustiarnos y de atormentarnos. Él tratará de herirnos, de matar nuestra fe. Él tratará de hacernos sentir solos, impotentes. Cuando usted predique y hable, siempre el diablo va a tratar le va a poner en el oído, no digas nada porque se van a burlar de ti. No digas nada porque tú nada más te sabes 3 versículos de la Biblia. Mejor cállate. ¿A cuántos le ha pasado? A mí me pasó. Y a veces nos desviamos del propósito de Dios. Dios nos manda
Y usted se da cuenta que yo siempre oro, Señor, los que vienen los miércoles, yo pongo, Señor, lo que pedimos, los que venimos los miércoles, que el Señor ponga a gente que necesita escuchar de su palabra, que nos permita ser instrumentos para llegar y rescatar esos corazones que están quebrantados. Entonces cuando Dios te pone la oportunidad, tú dices, ay, no estoy preparado. Aquí los miércoles, aquí pedimos eso. Entonces si se te aparece la oportunidad, la vas a desaprovechar. Mire, el enemigo tratará de hacernos sentir impotentes, como le dije. ¿Por qué? Porque a él no le conviene que nosotros hagamos la obra de Dios. Es por eso que tenemos que fortalecernos en la palabra de Dios en todo momento. En todo momento. Ahora te pregunto, ¿te encuentras en un lugar desolado? ¿Te encuentras en un lugar de dolor? ¿Te encuentras huyendo de la voluntad de Dios? Esas 3 preguntas no me las vas a contestar, te las voy a dejar de tarea. Para que toda esta semana, cuando estés orando, te preguntes eso. ¿Estoy yo donde Dios quiere que esté? ¿Estoy en el lugar donde Él quiere que yo esté? Eso es lo que tenemos que buscar, contestarnos. Debemos de permanecer en la voluntad de Dios. Y Dios quiere utilizarte, Dios quiere utilizarte. Y cuando Dios nos quiere utilizar, Dios nos capacita y nos envía el apoyo. Amén.